De las cosas que uno no debe suponer es que la gente ora, pero voy a suponer que ustedes oran por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí no escuché ningún amén, pero yo confío en que el Señor está haciendo una obra milagrosa de que oremos por la iglesia. Pero yo quisiera preguntarte, cuando tú oras por la iglesia, ¿qué le pides a Dios? No me responda, téngalo allí. ¿Qué le pedimos a Dios generalmente cuando oramos, ya sea por esta iglesia o cuando oramos por una iglesia amiga o que está en plantación? ¿Qué le pedimos a Dios para su iglesia? Esto en el caso de que estemos orando por la iglesia. Pero esta pregunta es importante, amados, porque yo quisiera que nuestras oraciones por la iglesia se parezcan mucho a las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia. Hoy estudiaremos la oración que Pablo hacía por los efesios, pero yo no quisiera tanto que nos enfocáramos en este momento acerca de todas esas profundidades teológicas que están allí en el texto y que el Espíritu nos ayuda a entender, sino que tú puedas ver qué es lo que Pablo trataba de comunicarle a los efesios a través de decirles, estoy orando por ustedes. Porque eso es lo que Pablo les está diciendo. Estoy orando por ustedes, pero yo quiero que ustedes escuchen el contenido de mi oración. Quiero que ustedes sepan específicamente qué es lo que yo entiendo que es la necesidad más importante, no solo de la iglesia en Éfeso, sino de todas las iglesias locales en todo el mundo a través de las palabras del apóstol Pablo. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 1. Voy a leer en favor de ustedes los versículos del 15 al 23. Yo les decía en el sermón anterior que este es el inicio de una oración. Y parece que termina al final del capítulo 3 con un gran amén y una alabanza a Dios allí. Pero es mucho más que una simple oración. Sin embargo, Pablo menciona la oración para que prestemos atención a lo que es más importante para la iglesia. Dice los versículos del 15 al 23, Efesios 1. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. ¿Qué le parece esa oración? ¿Se parece a la suya? Yo espero que sí, pero vimos en la introducción de la carta que la alabanza de Pablo, el himno que él suele cantar en las prisiones, es bastante diferente muchas veces a las canciones que solemos cantar. ¿Por qué? La diferencia estaba en el peso de las verdades que él cantaba. Él le recordaba a su alma a través de alabanzas la obra de Dios en Cristo por cada uno de nosotros como iglesia. Y esa alabanza trae gozo al corazón de Pablo,
Y Él quiere que la iglesia también alabe a Dios así, para que su gozo sea completado. Él está alabando usando el Evangelio, porque el Evangelio es lo que hace posible que el gozo, la esperanza del creyente suceda en medio de cualquier circunstancia. Por eso, amado, haga de la alabanza un hábito recurrente en su vida. Deje de cantar esas canciones seculares que no traen ninguna edificación y comience a cantar alabanzas que van a santificar tu alma. Pero en esta oportunidad, Pablo no solo nos compartió ya la alabanza a Dios por la salvación de la iglesia, sino que también nos cuenta en esta porción que leímos cuál es su oración por los efesios. Y en esa oración, Pablo nos deja conocer cuál es la que él entiende es la necesidad más importante de la iglesia de todos los tiempos. La necesidad que Pablo entiende que es la más importante para cualquier iglesia en todo lugar, en todo tiempo. Y esto con el propósito de dejarnos conocer su amor por la iglesia, pero también de invitarnos a nosotros de que oremos así, de que amemos tanto a la iglesia que oremos de esta manera. Por eso he titulado este sermón, Lo que la iglesia necesita ver, porque eso es lo que quiero que tú ores. Lo que la iglesia necesita ver, porque eso es algo que sucede en esta oración. Y vamos a estar considerando entonces la gracia que Pablo vio en los Efesios como primer punto. Después vamos a mirar el contenido de la oración de Pablo por los Efesios. Y finalmente el fundamento de la oración de Pablo por los Efesios. Entonces, la gracia que Pablo vio en ellos, la oración que hizo por ellos y el fundamento de esa oración que hizo por los Efesios. Comencemos entonces con el primer punto de este sermón, que es la gracia que Pablo vio en los Efesios. En los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo comienza diciendo, por esta razón también yo. ¿Cuál razón? Por todas las inconmensurables riquezas de la gracia de Dios que se han revelado en la salvación de los creyentes, también Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor de los Efesios, que hay entre ellos, y de su amor por los santos, algo sucedía con él cuando escuchó eso. No cesó de dar gracias por ellos, mencionándolos en sus oraciones. Mira cómo comienza esta idea. Pablo escuchó algo. Pablo escuchó un reporte acerca de los Efesios. ¿Qué fue lo que le hicieron ver a Pablo que estaba pasando en la comunidad de Éfeso? Bueno, el reporte que él recibió es que esta iglesia estaba evidenciando particularmente dos frutos que mostraban que Dios estaba allí. ¿Cómo así? Pablo recibió un reporte en donde le estaban diciendo, Pablo, esta es una verdadera iglesia, porque una verdadera iglesia tiene estas dos cualidades. Pablo lo entendió y dijo, oh, gloria a Dios, estamos viendo dos marcas de una iglesia sana en Éfeso, y eso hacía que Pablo explotara en alabanza a Dios, y eso hacía que Pablo los mencionara en sus oraciones de manera incesante. ¿Cuáles eran esas dos evidencias que le llegaron como reporte a Pablo que estaba pasando en la vida de la iglesia en Éfeso? Número uno, fe en el Señor. Fe en el Señor. Él dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. Ahora, yo sé que ese concepto pudiera ser para nosotros en este momento de la carta un poco ambiguo. Porque ¿cómo luce la fe en el Señor Jesucristo? Bueno, el resto de la carta nos va a mostrar cómo luce la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso estamos estudiando esta carta. Pero recordemos algunos principios bíblicos importantes acerca de la fe. Usted conoce lo que dice, por ejemplo, Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué estaba viendo Pablo y la persona que le trajo los reportes a Pablo? Que ellos estaban agradando a Dios. Ellos estaban haciendo lo que a Dios le agrada. Lo estaban haciendo con una fe vibrante,
que estaba creciendo en ellos y en su comunión con Dios. Esto quiere decir, amados, que ellos estaban confiando cada vez más y más en Dios. Su relación con Dios estaba creciendo y eso se notaba. Se notaba. Hermanos, cuando alguien tiene una devoción vibrante, cuando alguien tiene una devoción con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de estudio de la palabra, cuando eso está pasando en verdad, no hay forma que la gente no se dé cuenta. Va a haber una transformación en ti. Las personas a tu alrededor van a decir, ¿qué le está pasando a este que está siendo transformado? Antes vivía de esta manera, pero míralo cómo ahora vive de otra manera. ¿Qué está pasando? Esa persona está teniendo una devoción poderosa en la presencia del Señor. Lo contrario también es evidente. Cuando una persona no está teniendo una vida devocional saludable, se nota. Así es, amado, cuando tú no oras casi, se te nota. Se te nota. Todos los van a notar, incluso los niños lo notan súper rápido. Cuando tú no estás bien en tu devoción, ellos se dan cuenta enseguida. Así que, amados, había evidencia en la vida de los efesios que reflejaban una fe, una comunión, una confianza en el Dios de la salvación de cada uno de ellos, porque ellos estaban siendo transformados. Eso se puede ver en una iglesia en donde todos crecen en su devoción personal y en su comunión unos con otros. Una de las oraciones de nosotros, hablo del pastor Eduardo cuando estaba aquí con nosotros y mi persona, por ustedes, era que Dios encendiera el fuego de la devoción en cada uno de los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Cuando hay devoción a Dios, es fácil tener comunión con los hermanos. Cuando hay devoción por Dios, es fácil luchar contra el pecado, como veremos. Pero cuando eso no está funcionando bien, es difícil ver transformación real. Podemos fingir transformación, pero la transformación verdadera se mantiene y permanece. Así que Pablo escuchó que ellos estaban viviendo de una manera en que mostraban su fe. Pero en segundo lugar, ellos estaban viviendo, evidenciando amor por todos los santos. Por todos los santos. Yo me imagino que Pablo hablaba no solamente de los creyentes que estaban ahí siendo miembros de la iglesia en Éfeso. Recuerde algo. Cuando hablábamos en la introducción de la carta, ¿qué pasó cuando Pablo plantó la iglesia en Éfeso? Él dejó ahí a Aquila y Priscila, ellos comenzaron a ser discípulos, llegó Apolos, luego Pablo regresa y él funda una especie de academia de discipulado en no recuerdo ahorita el nombre, se me escapa, pero el punto es que él comenzó a hacer entonces esta gestión de preparar a los santos para la vida cristiana. Hermanos, ¿qué pasó allí? Gente de todos los lugares cercanos comenzaron a llegar y la influencia de esa especie de academia paulina, ¿verdad?, comenzó a desplegarse por toda Asia, al punto de que los mismos efesios, ahí en Hechos 19, dicen, Pablo, con estos cristianos, están contaminando la cultura, no solo aquí, sino en toda la región. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que estas personas que venían de otros lugares a escuchar la enseñanza de Pablo estaban siendo atendidos ¿por quiénes? Por los efesios. Algunos de ellos quizás, no tienes dónde quedarte, quédate en mi casa, pero no te pierdas las clases de mañana. No te pierdas las clases de la otra semana. Ven con tu familia, se quedan en mi casa. Y estaban mostrando ese amor hospitalario. Esto obviamente me lo estoy imaginando yo, no les puedo mostrar un versículo. Pero sí vemos que era evidente, de alguna manera era evidente que los efesios estaban amando no solo los unos a los otros, sino a todo aquel que venía a buscar el conocimiento del evangelio, también era amado por ellos. Por eso Pablo dice, no solo entre todos, a todos los santos los están amando y atendiendo. Y en aquel momento era muy común ver a
creyentes moverse de un lado al otro por causa de las persecuciones, pero también por causa de la misión misma. Entonces, este reporte de Pablo, que le dieron a Pablo acerca de la fe que esta iglesia tiene y el amor que están mostrándose los unos a los otros, hizo que Pablo entonces orara dándole gracias a Dios por los efesios. Porque él entendía que al final, si esta gente está creciendo en su fe, si esta gente está creciendo en el amor los unos con los otros, ¿quién es el que está haciendo eso en ellos? Dios. Por eso Pablo levanta sus ojos al cielo diciendo, gracias por hacer esto con la iglesia en Éfeso, Señor. Gracias, gracias por bendecir a esa iglesia de esa manera. Ahora, hermanos, evaluando un poco cómo es nuestra oración por la iglesia, es interesante que muchas veces nuestras oraciones resultan monótonas o incluso algunos cesan de orar constantemente porque generalmente cuando esa debilidad espiritual llega es porque estoy tan enfocado en mí. Señor, dame a mí. Señor, bendíceme a mí. Señor, trae a mí. Y está bien que le pidamos cosas a Dios. No estoy diciendo que eso esté mal. Pero cada cuánto oramos por otras personas. Es más, cada cuánto oramos por otros creyentes. Pablo está aquí orando por otros creyentes y él está feliz de orar por estos creyentes y se está alegrando de ver a la iglesia en Éfeso dar fruto. ¿Tú te estás alegrando por lo que Dios está haciendo en este lugar? ¿Tú te estás alegrando por lo que Dios está haciendo en Maicao? ¿Tú te estás alegrando por lo que Dios está haciendo en las comunidades Wayuu a través del trabajo de Bread of Hope? ¿Tú te estás alegrando de lo que Dios está haciendo en Valledupar? Ahora tú puedes decir, sí me estoy alegrando. ¿Eso se nota en tu oración? ¿Tú le das gracias a Dios por eso que está pasando? Si no es así, hermanos, ore dando gracias a Dios por esas cosas. No quiero que te vayas de aquí como, ay, sí, soy la peor persona, no he orado por estas cosas, no he dado gracias. No, demos gracias juntos. Demos gracias, que de aquí en adelante te acuerdes de la iglesia y ores no solo por tus necesidades, sino también por la iglesia, dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia, en Maicao, en Valledupar, en Barranquilla, lo que Dios está haciendo a nivel mundial y que no cesará hasta que Él regrese. Demos gracias a Dios por ver frutos de iglesias que están caminando hacia una piedad y a una doctrina sana. Y resulta que Dios va a usar esa oración para avivar nuestra oración. Y eso es interesante porque cuando comenzamos a orar por otros, mira, es como esto. Ustedes me aman a mí, ¿verdad? Pero cuando ustedes aman a mis hijos, yo me siento muy amado. Porque están amando a mis hijos. Entonces imagínate a Dios viendo a sus hijos y Pablo está dándole gracias a Dios por los hijos de Dios. Dios obviamente es más agradado en nuestras oraciones cuando oramos por su iglesia. Piensa en esto. Una de las figuras que Pablo va a presentar acerca de la relación de la iglesia con Cristo es como la de un matrimonio. Yo quiero que usted sepa esto. Un buen matrimonio se va a sentir ofendido de que usted hable mal de su pareja. Un buen matrimonio, porque cosas se han visto, ¿no? Pero un buen matrimonio, si tú me vienes a hablar mal de mi esposa, yo me voy a sentir ofendido y en algún momento te voy a decir, hey, calma, recuerda que ella es mi esposa. Ella es una sola carne conmigo y la amo tanto que no te voy a permitir hablar así de ella. Y lo mismo la esposa de su esposo, en un matrimonio saludable. Bueno, la relación de Cristo con su iglesia es como la de un esposo con su esposa. Ahora, presta atención, ¿cómo hablas tú de la iglesia? ¿Qué estás diciendo acerca de la iglesia? ¿Cómo hablas acerca de la iglesia? ¿Hablas en tercera persona de la iglesia? Si hablas en tercera persona, esa iglesia, es que esta iglesia, cuida mucho lo que vas a decir después, porque te estás refiriendo a la novia de Cristo. Ahora ese es en el sentido negativo. En el sentido positivo, orar porque la novia de Cristo sea embellecida en su santidad. Orar para que la pureza de la palabra santifique los vestidos de la novia del Señor. ¿Usted cree que Cristo se siente así como, bueno, me estás pidiendo por mi novia?
No, Él está feliz de escucharte orar por su novia, de la cual tú eres parte, obviamente. Pero el punto que yo quiero que tú veas es este, que oremos por la iglesia agrada el corazón de Dios. Y si agrada el corazón de Dios, y si pedimos conforme a su voluntad, que dice la Escritura, Él va a responder nuestras oraciones. Es decir, veremos respuesta a nuestra oración porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios y eso va a avivar nuestra vida de oración. Así que sigamos el ejemplo de Pablo. Alegrémonos con lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. No dejemos de dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestros hermanos, en las personas que están siendo atraídas por la palabra y por su espíritu. La oración agradecida a Dios aviva el corazón, aviva el corazón. Tú lo vas a experimentar si comienzas a orar de esta manera. Pero la gratitud, el tiempo de acción de gracias de Pablo es solo el inicio de la oración. Vamos a pasar al segundo punto para descubrir el contenido del resto de la oración de Pablo por los Efesios. Y dice así el versículo 17. El segundo punto es la oración de Pablo por los Efesios. Dice Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Vamos a estar allí por un momento. ¿Cuál es entonces la primera petición que hace Pablo luego de dar gracias por la obra de Dios en la iglesia? ¿Qué es lo primero que Pablo le pide a Dios? Un espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, por nuestro contexto, es importante aclarar qué significa esto de espíritu de sabiduría. No es como que va a venir a ti una energía, ¿verdad? Una energía rara que te va a erizar y entonces vas a entrar en un trance. No, de eso no se trata. ¿Qué es un espíritu de sabiduría y revelación? Es una capacidad espiritual que Dios da. Es un don espiritual. Es una capacidad espiritual que Dios da a las personas para entender lo que antes no podía entender, ¿sí? Por eso se llama revelación. Estaba oculto, se revela. Esa capacidad no la tienen todas las personas de este mundo. Ni los más inteligentes, ni las personas con los títulos más espectaculares tienen esa capacidad si Dios no se las da. Si recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, cuando Él veía a los fariseos eruditos, los escribas, doctos en la ley, que conocen mucho acerca de la palabra de Dios y no podían entender. Y entonces Él ve a estos pescadores, ex recaudadores de impuestos, estando aquí asombrados de escuchar todo lo que Jesús estaba haciendo. Llega un momento en que Jesús ve ese panorama, levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, gracias por darle a conocer estas cosas a estos pequeñitos, ojo, y ocultarlas a estos sabios. Es la misma dinámica que Pablo presenta que pasaba en la iglesia en Corinto. Ustedes no se jacten porque muchos de ustedes cuando llegaron a la iglesia no es que supieran mucho. Dios no escogió aquí a los más, ¿cómo es que es? Altos filósofos de la comunidad de Corinto. No, Dios escogió de lo vil y menospreciado para glorificarse en ellos y humillar la sabiduría humana. ¡Qué impresionante! Esto quiere decir, hermanos, que este espíritu de sabiduría y revelación es un don que Dios da a quien Él quiere. Y Pablo le está pidiendo a Dios, dale ese entendimiento. En el versículo 8, por ejemplo, estuvimos considerando en el sermón anterior, voy a leer desde el 7, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y mira lo que las riquezas de la gracia de Dios nos da. Versículo 8. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio. Misterio es algo que estaba oculto y que ahora se nos ha dado a conocer.
el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Esto es un don espiritual. Que tú puedas creer que Cristo te salvó es un regalo de Dios. Que tú puedas entender estas cosas es un don de Dios. Que tú puedas creer que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no por las pruebas arqueológicas al respecto, sino porque hay una convicción que el Espíritu te ha dado de que esa es su palabra. Esa es una capacidad espiritual de la que Pablo está hablando aquí. Un espíritu de sabiduría y revelación. Yo te ruego, Padre, que le concedas a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero fíjate cuál es el propósito. En un mejor conocimiento de Él. La palabra mejor nos deja ver que a lo mejor ellos tenían un conocimiento de Dios. Pero este espíritu de sabiduría y revelación les va a dar un mejor conocimiento de Dios. Y esto es interesante porque cuando estamos estudiando fundamentos, hablamos de la revelación general y de la revelación específica. ¿Cuál es la revelación general? Romanos 1, 18 al 20 dice que los atributos de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles. ¿Dónde? En la creación. Es decir, todos los seres humanos, lo acepten o no, tienen un entendimiento de que Dios es real, poderoso y creó todo el universo. Ellos conocen algo de Dios. Por eso el juicio para ellos es que conociendo estas cosas de Dios, no le dieron gracias a Dios ni lo honraron, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Pero la revelación específica es esta palabra inspirada por Dios, en donde no solo estamos conociendo su eterno poder y deidad, estamos conociendo otras cosas asombrosas de Dios. Por ejemplo, sin la Biblia, usted no pudiera saber que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos delante de Él en Cristo. No lo podrías saber. Sin las Escrituras, tú no podrías saber que hay un único camino por el cual las personas pueden ir al cielo y es creyendo en Jesús. Uno solo. No hay varias opciones. Es una sola opción. Sin la Biblia tú no supieras eso. Entonces la Biblia nos está dando a nosotros un mejor entendimiento, un mejor conocimiento de quién es Dios. Tremenda oración. Yo quiero eso para esta iglesia. Yo quiero que esta iglesia en Riohacha pueda recibir del Espíritu de Dios un espíritu de sabiduría y revelación para que conozcan mejor a Dios, para que amen mejor a Dios, para que adoren mejor a Dios, para que obedezcan mejor a Dios, porque en la medida en que tú lo conoces, te arrepientes de lo que creías que sabías y amas lo que ahora conoces. Esto es importante, amados hermanos, porque incluso en la Escritura, Dios mismo nos dice cómo debemos adorarle. Y no es como a mí me parece. Dios ha dejado incluso eso detallado en las Escrituras. Yo debo adorar a Dios como Dios quiere ser adorado y como Él ha revelado que quiere ser adorado. No como a mí me parece. Porque esto es algo que pasa mucho en nuestros días. Las personas viven su cristianismo como a ellos les parece. Es que yo soy cristiano de este tipo. No hay un solo tipo de cristianos, el que está escrito aquí. Y si tu cristianismo no se parece a este, el tuyo es falso. Así de sencillo. Porque aún eso Dios lo ha revelado. Entonces Pablo está pidiéndole, me llama mucho la atención porque en estos días leíamos a Lucas 24, ¿sí? La resurrección, estos dos discípulos de Jesús, entre los cuales iba Cleofas y estaban tristes, y Jesús se les aparece en el camino de Emaús, ¿verdad? Y ellos comienzan a decir, nosotros creíamos que Él era el Mesías, y Jesús le pega una reprendida, necios, torpes, tardos para entender lo que está escrito. No dan para entender lo que está escrito. Y Jesús mismo les abrió la Escritura desde Moisés hasta los profetas y los salmos para mostrarles cómo lo que estaba escrito se cumplió en Cristo. Y cuando Cristo desaparece de la vista de ellos, ellos dicen, oye, ¿no te ardía el corazón cuando Él nos mostraba las Escrituras? Y terminando ese capítulo 24, también nos muestra un hecho interesante.
Los discípulos estaban allí reunidos y Cristo aparece con ellos. Y entonces Cristo sopló sobre ellos su aliento y entendieron. Es impresionante porque Dios hizo posible. Antes ellos no podían entender. Incluso el apóstol Juan dice, estas cosas que sucedieron en el ministerio de Jesús, nosotros no lo entendimos, sino hasta cuando Él resucitó y dijimos, con razón. Bueno, ese es el espíritu de sabiduría y revelación que Pablo le está pidiendo a Dios que le dé a los efesios. Es un don espiritual. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos dé eso? Y somos constantes en pedírselo a Dios. No una vez a la semana. ¿Qué tal si todos los días le pedimos a Dios, oh Señor, haz que en la iglesia, vida en su palabra, las personas reciban la capacidad de entender tu palabra, Señor, para que te conozcan mejor, te alaben mejor, te obedezcan mejor? Eso es lo que Pablo estaba pidiendo a la iglesia. Un mejor entendimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Mi oración, dice el versículo 18 y continúa con las peticiones, es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Esa palabra es importante. Para que sepan tres cosas. ¿Cuál es la riqueza, la esperanza, de su llamamiento? Es decir, la esperanza que hay en que Dios los llamó. ¿Sí? 2, ¿cuáles son las riquezas de gloria, de la gloria de su herencia en los santos? Y 3, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? 3 cosas adicionales. Pidió un espíritu de sabiduría y revelación, pero también pidió que los ojos del corazón, ahora usted entiende qué significa eso de los ojos del corazón, la forma en que ellos ven la realidad. Sí entienden ahora el título, ¿verdad? Lo que la iglesia necesita ver. ¿Qué es lo que la iglesia necesita ver? Bueno, en primer lugar, la iglesia necesita la iluminación del Espíritu para poder ver cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, esta es la segunda petición de Pablo. Que ellos puedan ver su esperanza, su herencia y su divino poder. Pablo no solo quiere que conozcamos mejor a Dios, que lo adoremos mejor, sino que también desea que podamos ver lo que Él ha logrado para nosotros y que ha puesto a nuestra disposición, lo cual es imposible de ver sin la ayuda del Espíritu Santo. A eso es a lo que le llamamos en la obra de iluminación del Espíritu Santo. Quiero aclarar esto, hermanos. En nuestros días se usa mucho en algunos círculos cristianos evangélicos el asunto de Dios me reveló. Dios me reveló que tú ibas a ser mi esposa. Dios me reveló que me ibas a regalar tu moto. Y parece que Dios revela un montón de cosas raras, pero esa revelación, ese proceso de revelación, como tal entendido de revelación que nunca antes se había visto, pero que ahora Dios trae una nueva revelación, eso ya no sucede. Eso terminó cuando se terminó de escribir la Biblia. ¿Sí? Esa revelación terminó cuando la Biblia terminó de ser escrita. Porque Dios sí estaba inspirando a los autores bíblicos y les estaba revelando cosas que antes no entendían. Esta carta a los Efesios hace parte de esas cosas que Pablo, cuando era judío, no entendía, pero ahora que está en Cristo sí entiende y las escribió. Eso sí fue revelado, fue inspirado por Dios. Dios no nos revela a nosotros cosas nuevas aparte de la Escritura. ¿Qué es lo que sí hace Dios hoy en nosotros? Nos ilumina, ¿para qué? Para que podamos entender la Escritura. Porque sin su iluminación no podemos entender. ¿Le ha pasado? Usted está leyendo el texto y usted dice, no, yo creo que es la versión de fuisteis, oísteis, pero cuando buscas otra versión, no, tampoco entiendes, ¿verdad? Entonces, no es la versión de la traducción de la Escritura. Es que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios
para entender. Yo he conocido personas que no han tenido formación académica, teológica, y que usan sus Biblias Reina Valera de 1960 y han entendido verdades sin necesidad de mirar otras versiones y sin necesidad de ir a un seminario teológico. ¿Por qué? Porque Dios les ha iluminado su entendimiento. Se trata de que Él nos muestre a nosotros que podamos entender. Ahora, Pablo sí estaba entonces deseando que nosotros seamos ayudados por el Espíritu en ese proceso de iluminación a ver tres cosas. Y vamos a desglosarlas un momento. Número uno, la esperanza de nuestro llamamiento o de cómo Dios nos llamó a nosotros. Y esto es interesante, hermanos, porque este es lenguaje paulino. Pablo habla así. Que Dios nos llame a nosotros tiene un propósito, llevarnos a la gloria. Quiero que entiendas esto. Si Dios llamó a Andrés Aguilar, si Dios llamó a Andrés Aguilar, Dios lo llamó para llevarlo a la gloria con él. ¿Sí? No es como que lo llamó y al final como que no, Andrés no me sirve, entonces voy a llamar a otra persona, ¿verdad? No, así no funciona. A quien Dios llamó, lo glorificó. Es el lenguaje de Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:28. Dios nos llama para llevarnos a su gloria. En ese sentido, hermanos, a quien Dios está salvando, nadie se lo va a quitar de su mano. Y eso es esperanzador, ¿sí o no? Nadie se lo va a quitar de su mano. Dios comenzó en ti una buena obra y Él la terminará porque Él no deja las cosas por la mitad. Él termina la obra que empezó en nosotros. Es lo que dice Pablo en Filipenses 2, ¿verdad? 1, perdón. La obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará. Él la irá haciendo crecer a la imagen de Cristo hasta que Cristo regrese o hasta que nos encontremos con Él luego de la muerte. Pero Él no deja la tarea inconclusa. No la va a dejar. Y eso trae esperanza, amados hermanos. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Romanos 8. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Porque este pensamiento es muy de Pablo. Es algo que él tiene completamente claro y yo espero que usted también pueda entender. Romanos 8, voy a leer los versículos del 28 al 30. Dice Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Cristo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra está lista. Él ve nuestro futuro como un presente eterno. Él ya ganó la gloria para los que llamó. Por eso todas las cosas van a ayudar a bien. Por eso todo lo que sucede al cristiano lo ayuda a crecer en la imagen de Jesús. Ese es su propósito. ¿Y usted cree que a Dios le queda grande hacer eso? Hermano, tenga paz en su corazón. Llénese de gran esperanza porque Dios, la obra que comenzó en ti, Él mismo se encargará de hacerte a ti semejante a Cristo de aquí hasta que estés en la gloria con Él. Eso es una buena noticia. Eso trae esperanza y Pablo está diciendo, Señor, ayúdales a entender eso. Que tú los llamaste no para dejarlos tirados, sino para salvarlos eternamente. En segundo lugar, que puedan ser iluminados para que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Tenemos una herencia a nuestra disposición. Esto es interesante. Porque si usted se acerca a mí diciendo, imagínate que estoy en ese momento del mes en donde lo único que hay en mi nevera es agua. Estoy pasando trabajo, hermano. Está difícil este asunto. Ora por mí para que el Señor me dé contentamiento en este momento. Y yo te diga, oye, pero si yo te pasé 3 millones de pesos a tu Nequi hace unos días. ¿Y qué pasa? Sí, yo tengo esos 3 millones de pesos allí. Sí,
úsalos. Imagínate cómo se siente el corazón al recibir esa noticia. ¿Ah? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Oh, Pablo, la vida en este mundo es muy difícil. Luchar contra el pecado es dificilísimo. Las cosas aquí, la injusticia, la enfermedad, las pruebas, las tentaciones, hacen que la vida cristiana sea muy difícil. Pero es que tú tienes una herencia. Tú eres rico. Tienes todas las riquezas de la gracia en Cristo Jesús a tu disposición. Úsalas. Eso debe traer al corazón del creyente que se viene enterando que es heredero, coheredero con Cristo, alivio al corazón de decir, ay, tengo lo que necesito. Tengo todas las riquezas en gloria en Cristo a mi disposición. Esta herencia de la que Pablo está hablando aquí se trata de todo lo que el Padre le dio a Cristo. Y el final de este pasaje nos dice que ¿qué le dio el Padre a Cristo? Todo lo sometió a sus pies. Todo lo que es de Cristo es mío porque yo soy unido a Él. Yo soy unido a Él. El reino de los cielos me pertenece porque yo estoy unido a Él. Ahí mismo en Romanos 8, leamos los versículos 31 y 32 que continúan lo que acabamos de leer ahorita. Entonces está Pablo reflexionando. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Escucha bien, iglesia. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Todas las cosas. Y es importante que entiendas esto, hermanos, porque esta es la herencia que le pertenece a todos los santos. A todos los santos, no solo a ti, Eris. A todos los santos nos pertenecen estas riquezas. Y es interesante porque Dios nos llama a ser coherederos con Cristo a todos. A todos. Por eso algunos asombraban de decir, oye, hasta los ex recaudadores de impuestos van a entrar al reino de los cielos. Oye, no es posible. Sí, Señor. Sí, Señor. Y allí tienen su mesa, su lugar en la mesa del Señor. Tienen una herencia. Inclusive Pablo nos habla de lugares junto a Cristo en los cielos, lugares celestiales que tienen nuestro nombre. Eso es glorioso. Nosotros estamos llamados a recibir una herencia que compartimos desde ahora, eternamente, permanentemente en el contexto de la casa de Dios, es decir, de la familia a la que pertenecemos, de la iglesia del Señor. Pero hay un tercer aspecto que Pablo le pedía a Dios que iluminara los ojos del corazón de la iglesia para que supieran la extraordinaria, yo creo que Pablo no encontró una palabra más grande que esa, ¿verdad? La extraordinaria grandeza de su poder. Es que el poder de Dios no es un asunto como que un soplo que te medio alienta a caminar. El poder de Dios es un huracán que te arrastra y te ayuda. El poder de Dios, amados hermanos, piénsalo por un momento. El poder de Dios está a nuestra disposición para lograr nuestra santificación. ¿Será que hay algo imposible en nuestro proceso de santificación? ¿Será que hay algún pecado que no podamos vencer? Y quizás tú como cristiano llevas años y años luchando con un bendito pecado que no te deja dormir. Amado, eso no es imposible para Dios. Tú tienes a disposición tuya todo el extraordinario poder de Dios a tu favor. ¿Puede alguien ver imposible nuestra salvación conociendo el poder de Dios? ¿Puede alguien ver imposible nuestra victoria al pecado si tenemos el mismísimo poder de Dios a nuestro favor? Si no se ha ido de Romanos 8, lea conmigo los versículos 11 al 13. Dice el apóstol Pablo,
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, ¿sí ves? Ese es el mismo lenguaje. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿dónde está? Habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, no somos deudores más a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir. Escucha esto, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Porque Dios es así de poderoso es nuestro Señor. Ahora, yo quiero que tú mires, lo que Pablo está diciendo es, Señor, yo creo que ellos no están viendo todo lo que tienen a su favor. Tienen esperanza, tienen herencia, tienen tu poder a su disposición. ¿Por qué viven como si no las tuvieran? Señor, dales luz para que ellos puedan ver y entender estas cosas. Es la oración de Pablo. Mira todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pablo ora para que podamos ver estas cosas como lo más importante que la iglesia necesita ver. Iglesia, tú necesitas ver la esperanza que tienes en Cristo, la herencia que tienes en Cristo y el poder de Dios a tu favor al estar unido a Cristo. Estas son bendiciones gloriosas, hermanos, que no siempre vemos. A veces las dificultades, a veces las injusticias a nuestro alrededor, a veces las tentaciones y el engaño del mundo hacen que desviemos la mirada de estas realidades. Usted recuerda a Asaf en su salmo diciendo, cuando vi al impío prosperar, ¿qué pasó? Me enojé, me deprimí, comencé a decir, ay, entonces ¿de qué ha servido santificarme? Pero hubo un momento en que el Espíritu lo iluminó y pudo ver todo el panorama completo y dijo, oh, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en mi corazón. Eso es lo que Pablo está pidiendo para la iglesia. Que ellos puedan entender que si están en Cristo, tienen todo lo que necesitan. No necesitan nada más. No necesitas un nuevo trabajo. No necesitas ser sanado de tu enfermedad. No necesitas esas cosas que Dios te las puede dar si quiere. Pero en Cristo ya tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Ahora, con esto no estoy diciendo que no oremos por los enfermos. Hay que orar cuando nos enfermamos. Porque Dios también sana, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que lo más importante es que todos podamos ver las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Y esto lo logramos por medio de escudriñar las Escrituras bajo la asistencia del Espíritu que vive en nosotros. Por eso ora siempre que vayas a leer la Biblia. Ora, humíllate delante de Dios diciéndole, Señor, separado de ti, ni leer puedo hacer. Ayúdame a leer, ayúdame a entender, ayúdame a descubrir todas las bendiciones que tú has puesto en mi favor. Ahora, Pablo hace un paréntesis bien gigante aquí para explicar por qué él puede pedirle estas cosas a Dios. Y es el tercer punto y terminamos. El fundamento de la oración de Pablo. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Cuando Pablo está diciendo esto, de que el poder de Dios levantó a Cristo de entre, entre los muertos y lo puso a su diestra en los lugares celestiales, yo quiero que tú entiendas desde ya que ese lugar celestial al que Pablo se está refiriendo es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual que ahora no podemos ver, pero que veremos cuando Él regrese en gloria. Por eso Pablo en el versículo 3 de este capítulo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos en el capítulo 2 nos va a decir que nosotros tenemos un asiento junto a Jesús
en los lugares celestiales. En el capítulo 3 nos está diciendo que la iglesia está mostrando el gran poder y la gracia de Dios a los lugares celestiales. Y en el capítulo 6 vamos a hablar de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes en los lugares celestiales. Entonces, esa es una esfera, una dimensión espiritual que nosotros no vemos, pero que es real. Y allí está sentado Cristo, escucha esto, reinando. No está simplemente allí en el plano espiritual como pasivo. Él está activamente reinando en favor de su iglesia. Por eso, si recuerdas un poquito de cómo empezó la iglesia en Éfeso, ahí en Hechos 19, cómo eran las costumbres de la gente en Éfeso. Eran hechiceros, algunos tenían libros de magia, y cuando se convirtieron al Señor, ¿qué hicieron? Quemaron esos libros, se volvieron de la hechicería a la fe cristiana, se volvieron de la brujería a la fe cristiana, se volvieron de la idolatría a Diana a la fe cristiana, dejaron esas cosas. Y para los creyentes en Éfeso, esa era una realidad espiritual con la que ellos estaban batallando. Y por eso el deseo de Pablo es que ellos puedan ver que ninguna de esas cosas tiene poder. Porque Cristo en la esfera espiritual está reinando. Ningún ídolo tiene poder. Solo Dios tiene poder. Y Pablo les está diciendo, miren, este poder que opera incluso en las esferas espirituales, está a nuestra disposición. Está actuando a nuestro favor. El poder de Dios sí es real. Levantó a Jesús de la tumba y ellos son testigos de eso. Si eso no es una muestra suficiente del poder de Dios, entonces Pablo añade, no solo los levantó, sino que los llevó a los terrenos espirituales para ponerlos sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. De tal manera que Él es rey. Ya es rey en los cielos y en la tierra. No hay ni un solo plano, ni una sola dimensión de todo el universo en donde Cristo no esté ya reinando. Y ese poder que lo ha hecho reinar vive en nosotros. Está a favor de nosotros. Y por eso termina Pablo diciendo, y todo lo sometió a sus pies, versículo 22, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Mira, no hay nada más importante en esta tierra que la iglesia de Jesús. Ningún gobierno, ninguna monarquía, ninguna corriente filosófica es más grande y poderosa que la iglesia del Señor. Nos unió a Él y nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Estas palabras son gloriosas porque Pablo nos está comunicando a nosotros a través de esto que escribe, que todo el universo está sometido a los pies de Cristo, aun cuando nos cueste verlo así. ¿Por qué? Porque vemos gobiernos hacer daño, vemos personas hacer injusticia, vemos el pecado influenciando nuestros hijos, las culturas de maldad influenciando nuestras iglesias. Y parece que no está pasando nada, pero Pablo le está diciendo al Padre, ábrele los ojos para que ellos vean que sí estás haciendo algo, estás reinando por encima de todo eso, ya y en favor de ellos. Así que, amados hermanos, lo más importante de esta meditación de Pablo es que nosotros como iglesia podamos entender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, quien es nuestra cabeza. Por eso no hay propósito más importante para Cristo que hacer crecer su iglesia por todo el mundo. No hay nada más importante para Cristo que la iglesia sea santa. ¿Será que si todo su poder, toda esa autoridad está obrando en favor de que la iglesia sea santificada, habrá algo imposible para Dios? Mejor aún, ¿tú estás participando de eso con tu oración? ¿Le estás pidiendo a Dios estas cosas? Porque la oración que Pablo nos está mostrando en este texto nos revela que la mayor necesidad que tiene la iglesia es de comprender espiritualmente cuál es la esperanza, la herencia
y el poder que ya tiene en Cristo. Así que, hermanos, Dios quiere que oremos así. Por tanto, ora así. Oremos para que Dios nos bendiga no solo a nosotros, sino a toda su iglesia. Ora para que Dios le dé esto a tus hermanos que están aquí. Ora para que Dios le dé esto a la iglesia a nuestro alrededor. Y si hay aquí alguna persona que no es cristiana, escucha esto. Te acabas de dar cuenta o te acaban de poner frente a ti todas las riquezas que la iglesia tiene en Cristo Jesús y que si no estás en Cristo, no te pertenecen. No son tuyas. Tú no las puedes usar. Y yo sé que eso es confrontante, pero hoy su Espíritu te está mostrando estas cosas para que una vez más escuches que te está llamando a venir a Cristo, para que puedas hallar en Cristo la plenitud que tu alma necesita. La plenitud que no vas a encontrar en ninguna otra parte. La salvación que urgentemente tu alma necesita. Por eso, ven a Cristo. Él es suficiente. Ven a Cristo. No hay nada mejor para ti sino Él, que lo conozcas. Amén. Oremos.